Muy probablemente tengamos gobierno de coalición con PSOE y Unidas Podemos. Va a ser el primer gobierno de coalición de la historia moderna de España desde la Segunda República. Y muy probablemente va a haber hostias por ello. Hola, masoquistas de la política. Bienvenidos a Es Política. En este vídeo vamos a hacer un análisis sobre el contexto que rodea al futuro gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos centrado en el acuerdo de gobierno. En por qué se produce en este momento, en qué circunstancias se produce y cómo se hace. Pero antes de eso, estoy seguro de que muchos de vosotros y de vosotras tendréis una pregunta en mente. Una pregunta que muy probablemente os haya rondado la cabeza desde que salieron los resultados de las elecciones generales del 10N, y es ¿por qué no se hizo antes? Es una pregunta sencilla, pero que esconde una respuesta bastante compleja. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no pactaron antes? ¿Por qué PSOE y Unidas Podemos han sido capaces de formar un preacuerdo de gobierno apenas 48 horas después de las elecciones generales, pero no fueron capaces de hacerlo teniendo meses para negociar después de las elecciones del 28A? Además, es todavía más estúpido si nos paramos a pensar en el hecho de que los resultados políticos que consiguieron el 28A son bastante mejores que los que han conseguido el 10 de noviembre. En abril, el PSOE consiguió casi 7,5 millones de votos, que se tradujeron en 123 diputados. Unidas Podemos, por su parte, consiguió 3,7 millones de votos y 42 diputados. Pero es que ahora, en noviembre, el PSOE solamente tiene 6,7 millones de votos, traducidos a 120 diputados, y Unidas Podemos solo ha llegado a 35 escaños con apenas 3 millones de votos. Entonces la pregunta es clara, que es ¿por qué nos han llevado a unas segundas elecciones? ¿Por qué arriesgarse además a que su principal enemigo político, que son las fuerzas de derecha, se reagrupasen, y especialmente en el caso de Vox? Bueno, pues como ya hemos dicho, es una pregunta sencilla que esconde una respuesta bastante compleja, pero básicamente yo diría que hay dos razones. La primera de ellas es que en una negociación de gobierno el contexto influye una barbaridad, y es que dentro del contexto podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, la amenaza de que otra coalición de partidos presente otra propuesta de gobierno. El hecho de tener a otros partidos amenazando con otra propuesta de gobierno es algo que acelera muchísimo el ritmo de una negociación, pero además añade una presión enorme, porque ningún partido político se quiere convertir en el partido que, por no cerrar una negociación a tiempo, consiguió que el partido del enemigo político alcanzase el poder. En el caso del 28 de abril, PSOE y Podemos eran los únicos, en términos matemáticos y políticos, que podían cerrar un acuerdo, y precisamente por eso no tenían ningún tipo de prisa. Precisamente por eso se tiraron meses negociando, por la sencilla razón de que no había nadie que les pudiera hacer la competencia. O, por ejemplo, si merece la pena o no formar gobierno. Dentro de poco va a llegar otra recesión muy fuerte, donde el gobierno que esté al poder, que en este caso va a ser un gobierno de izquierdas, va a ser el que salga más perjudicado, y por supuesto va a ser su contraparte la que salga beneficiada en las siguientes elecciones. Por eso, en este contexto, resulta bastante interesante preguntarse si a PSOE y Unidas Podemos les conviene o no formar gobierno, porque sí, en este momento pueden alcanzar el poder, pero a la larga, dentro de 4 años, cuando la derecha probablemente se reagrupe en voto y cuando sociológicamente se vote a la derecha como opción contraria al gobierno que vamos a tener, ¿habrá merecido la pena por entonces? En política nunca se juega pensando únicamente en el corto, en el medio o en el largo plazo, siempre se tienen en cuenta los 3 tiempos. O por ejemplo, si merece la pena o no formar gobierno, o en su defecto, irnos a unas segundas o terceras elecciones generales para concentrar aún más el voto en un partido determinado, a la hora de que, en definitiva, sea menos dependiente de otros partidos a la hora de intentar formar gobierno. Y esta, muy probablemente, ha sido la estrategia que siguió el PSOE desde el 28A hasta el 10N. Volver a convocar elecciones y aprovechar la tendencia de concentración de voto que se produjo el 28A, creyendo que se seguiría manteniendo el 10N. Porque, como comprenderéis, es muchísimo más sencillo formar gobierno siendo solo el PSOE que formar gobierno siendo PSOE y Unidas Podemos, que formar gobierno siendo PSOE y Unidas Podemos, pero además teniendo que negociar con Esquerra Republicana para que se abstengan. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo aquí es que la negociación entre partidos políticos no se basa en cómo de mal se llevan, no se basa en cuántas propuestas son imposibles o incompatibles, no se basa en cada cuánto hablan los líderes políticos,
políticos. No, una estrategia de negociación depende muchísimo del contexto y hay un montón de cosas que hay que limar primero. Por ejemplo, hay que estar de acuerdo con que los militantes quieren que se produzca ese acuerdo, hay que hablar también con el comité ejecutivo para garantizar que ese acuerdo es viable, hay que montar equipos de negociación y ceder y conseguir propuestas, pero sobre todo también hay que tener en cuenta una premisa muy básica, y es que conseguir el poder sea más beneficioso que no conseguirlo. No olvidemos que al fin y al cabo son partidos políticos, independientemente de qué formación sea, siempre va a perseguir maximizar su beneficio y minimizar su pérdida. Y ahí encontramos la estrategia que se ha seguido desde el 28A. En el 28A encontramos un contexto donde PSOE y Unidas Podemos pueden negociar, pero estiran las negociaciones al máximo porque no hay competencia en términos matemáticos y políticos que les esté metiendo prisa. Ahora, en este momento, consideran que pueden formar gobierno y de hecho ya han cerrado el preacuerdo. Pero eso ha pasado por volver a convocar elecciones generales y esto presumiblemente ha ocurrido por una decisión del PSOE. Aquí no se trata de que el PSOE sea el culpable, se trata de que tiene la mano ganadora en cuestión de votos. Por lo tanto, en último término es el responsable de que haya acuerdo, de que no haya acuerdo. Y muy probablemente la estrategia del PSOE ha sido pensar y aventurarse a que las elecciones del 10N seguirían la tendencia del 28A y que por tanto ganarían aún más votos de los que sacaron el 28A. Pero eso no ha ocurrido, la realidad raramente coincide con los planes que tenemos. Y además hay una segunda razón, como os mencionaba antes, que tiene nombre y número: Vox y 52. Mirad, en términos políticos y de cara a sus votantes, ni PSOE ni Podemos se pueden convertir en los partidos de izquierdas que después de una segunda oportunidad para formar el primer gobierno de coalición de izquierdas de la historia moderna de España, no lo hagan, vuelvan a repetir el error del 28A y se arriesguen a que Vox saque aún más diputados. Y no me malinterpretéis, esto no va al respecto de que Vox sea derecha, extrema derecha, eso lo analizaremos en otro vídeo porque es un tema que es súper interesante. Lo importante es cómo está conceptualizado Vox en la mente del votante de izquierdas, y obviamente pues el votante de izquierdas no está tranquilo con el hecho de que Vox tenga 52 diputados y desde luego no lo estaría con el hecho de que consiguiera aún más si repitiésemos elecciones. Por lo tanto, todas las ensoñaciones que tenía el PSOE al respecto de conseguir aún más votos que el 28A durante las elecciones del 10N se va al traste, y esa es precisamente la razón de que se haya formado un preacuerdo de gobierno tan rápido, en menos de 48 horas. Y es sencillamente el hecho de que Vox ha pasado de tener 2,6 millones de votos y 24 diputados el 28A a 3,6 millones de votos y 52 diputados el 10N. Esto es la realidad y en la realidad los planes nunca salen como uno espera. Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron para empezar a planificar su preacuerdo de gobierno, se tomaron un café. Y por lo visto, ese café duró menos de una hora, apenas una hora, pero es un café que llega frío, es un café que podría haber llegado mucho más caliente para ambas formaciones si no hubiesen gastado su tiempo en las negociaciones del 28A y, en definitiva, si hubieran jugado sus cartas mejor. Ahora nos encontramos con un gobierno de coalición que está hecho de forma express, que cuenta con menos millones de votos y con menos representación en términos de escaños de los que contaría si se hubiese formado el 28A, y que además tiene la presión de que va a tener que hacer frente ya no a 24 diputados de Vox, sino a 52. Esto nos enseña una lección bastante clara, y es que en política o se apuesta por el presente o se arriesga por el futuro. Después del 28A, y en un contexto donde PSOE y Podemos tenían todo el tiempo del mundo para poder negociar porque no había ningún partido político ni ninguna propuesta de gobierno de coalición que pudiera hacerles frente, terminamos en las elecciones del 10N. Y aunque el PSOE había planificado que sacarían más votos que el 28A, esa tendencia se rompió. Y además, ese plan se rompió por varias partes, porque en primer lugar, Ciudadanos ha prácticamente desaparecido de la vida política. Sé que decir esto es tal vez una afirmación bastante arriesgada, pero normalmente cuando un partido que ha obtenido los resultados que obtiene Ciudadanos consigue un resultado tan malo, no suele recuperarse para las siguientes elecciones. Y esa pérdida tan grande del voto en Ciudadanos se debe precisamente al trasvase a Vox, una formación de derechas a la que ningún partido político de izquierdas querría regalarle un solo diputado. De ahí precisamente la razón de que PSOE y Unidas Podemos hayan formado un preacuerdo de gobierno de coalición en menos de 48 horas después de las elecciones generales del 10N. Así que, masoquistas de la política, esto ha sido todo por hoy. Dentro de muy poco vamos a sacar un vídeo analizando las claves, ahora sí, del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Quién va a ser quién?
quién va a ocupar este cargo, cómo se van a distribuir las competencias. Pero lo importante aquí en realidad es qué piensas tú, ¿vale? O sea, ¿qué noción tienes tú al respecto de todo esto que acabamos de explicar? ¿Estás de acuerdo? ¿Le podrías encontrar otra explicación lógica? Porque me estoy muriendo de ganas de debatir con vosotros, de verdad. Déjame por aquí tu opinión, tus ideas en los comentarios, porque voy a contestar a prácticamente todo. Y recuerda, por favor, que si te suscribes, si das like, si compartes el vídeo, si se lo enseñas a tu entorno, nos ayudas un montón para conseguir visibilidad. Y tampoco te olvides de que estamos muy presentes en todas las redes sociales, te las dejo por aquí abajo en la descripción, ¿vale? Y que vamos a estar sacando posts y debates y memes todos los días. Así que esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por haber estado aquí. Si es personal, es política.